Chicos, me ganó la hora. A ver, voy a compartir nuevamente. No me fijé la hora, chicos, disculpen. Bien, pero vamos a terminar esto, al menos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuántos ya somos? Somos 8. Creo que ya podemos continuar. Entonces, les decía, pues, que haciendo un corte sagital, nosotros vamos a ver que el cerebro también se divide en un hemisferio izquierdo y uno derecho. Y de hecho, cada uno de estos hemisferios se especializan de alguna manera en cierta función, cierta capacidad que nosotros tenemos. Es por ello que se dice pues que en el caso del hemisferio derecho, este más que todo está abocado a reconocer ciertas cosas, como por decir la información no verbal, es decir, la información del lenguaje corporal que no utiliza las palabras. Es algo analógico, porque es algo concreto, se dedica más que todo a lo observable. Es algo atemporal, porque no tiene en cuenta más o menos la noción del tiempo. Es algo, se dedica también a reconocer emociones y sentimientos. Es holístico, porque suele integrar todo. Es visual, es fantasioso, formas y patrones, es creativo. Aquí se encuentra más que todo la expresión artística y es intuitivo. Entonces, sintetizando todo esto, se podría decir pues, que en nuestro hemisferio derecho se encuentra la parte creativa, imaginativa, emocional de nosotros. Y, por otro lado, en el hemisferio izquierdo ya también va a ser todo lo contrario, por así decirlo, porque en el hemisferio pues se encuentra, se procesa más que todo ciertas funciones, como el hecho de seguir directrices, de reconocer símbolos, de estar basado en la realidad, de una expresión oral, de estar simbólicos, de ser lineal y de ser lógico. Es decir, que mientras el hemisferio derecho es uno creativo, uno emocional, uno imaginativo, uno no verbal, el hemisferio izquierdo se va a dedicar a todo lo contrario. Es decir, que el cerebro izquierdo pues va a ser lógico, va a ser lineal, va a ser simbólico, va a seguir directrices. Y justamente por ello la imagen, ¿no?, está dibujada de esta manera. El hemisferio derecho pues está de múltiples colores, está vivo, y el hemisferio izquierdo pues se ve una imagen muy cuerda, no muy formal, porque cada hemisferio que nosotros tenemos se dedica a cierto tipo de cosas. O bueno, en realidad los dos se dedican a las mismas cosas, pero se especializan en ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, recapitulando todo lo que hemos hablado del cerebro, se podría decir que el cerebro, hablando en un sentido global, tiene funciones como el hecho de regular, funciones vitales, ¿sí? Como el hecho de regular la temperatura, la presión sanguínea, la tasa cardíaca, y también influye de alguna manera en la respiración, en el sueño, en la comida, etcétera. Entonces, debido al cerebro, se regula ciertas funciones vitales, como las que vimos aquí. Por otro lado, se puede decir que también el cerebro recibe, procesa e integra toda la información que recibimos de los sentidos. A través del cerebro se constituye la percepción, ¿sí? Seguidamente, el cerebro controla los movimientos que hacemos y la posición. Es decir, que nosotros a través del cerebro podemos caminar, correr, hablar, estar de pie, etc. También el cerebro es responsable de nuestras emociones y las conductas, en este caso a través de los neurotransmisores más que todo. Pero a fin de cuentas, los neurotransmisores actúan en el cerebro, quienes van a ser, bueno, quien va a ser el responsable de estas cosas. ¿Sí? Seguidamente, pues el cerebro se encarga del pensamiento, del razonamiento, del sentir, etcétera. Y finalmente, recapitulando, se podría decir que el cerebro tiene el control de las funciones cognitivas. Funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la percepción, la sensación, el lenguaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Para allí terminando la clase, porque en realidad solo me correspondía una... Julio me dice, profesor, no entiendo eso de los hemisferios. Listo, Julio. Te comentaba que haciendo una división sagital, es decir,
del neuroeje, de donde tú estás viendo el plumón, hacia ahí, vamos a ver que nuestro cerebro, aparte de los lóbulos, aparte de la corteza, se divide pues en un hemisferio derecho, pues hemisferio equivale a lado, ¿sí? Digamos un lado izquierdo y un lado derecho. Y cada lado del cerebro, o bueno, cada hemisferio se dedica a cierto tipo de cosas, o bueno, es más especializado para cierto tipo de cosas, como las que vemos aquí. Y es por ello que yo les decía, pues que en el caso de nuestro hemisferio derecho, el cerebro del lado derecho, pues está más abocado a ser creativo, a ser imaginativo, a ser intuitivo, a ser emocional. Y por el otro lado, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pues está abocado a ser más lógico, más lineal, más simbólico, a seguir directrices, a ser abstracto, ¿no? Entonces, más o menos como que son opuestos, por así decirlo. Pero el punto de esto no es decirle que solo, no es decirles que cada hemisferio solo se dedica a eso, no, sino que cada hemisferio está más especializado en estas cosas que ya les he mencionado. Porque a fin de cuentas, los dos hacen lo mismo, pero están más especializados en ciertas cosas, como las que vimos acá. ¿Sí? ¿Eso se entendió? A ver, coméntenme. A ver, no entiendo eso de hemisferios y dónde quedan los lóbulos. Los lóbulos, bien, justamente por eso, Julio, mencionábamos que, o bueno, yo les había explicado un poquito de los planos de corte del cerebro, ¿no? Y habíamos dicho, pues, que para ver el cerebro, en realidad, pues, lo normal que hacen los médicos biólogos es cortarlo, ¿no? Se corta, se hace una disección, pero dentro de esos cortes había uno sagital del neuroeje, así, así, imaginemos que así fuese el corte, de tal manera que se divide, ¿no? El cerebro se divide en una izquierda y una derecha. Por otro lado, tenemos un corte coronal frontal, que básicamente imaginemos que yo me hago un corte de oreja a oreja, de lado a lado. Ese sería un corte coronal. Y finalmente teníamos un corte horizontal, así, tal cual me ve. ¿Sí? Entonces, en el caso de este cerebro que yo les puse, la vista es una sagital. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo un lado. De hecho, es como si yo les estuviese colgando el cerebro así. ¿Sí? Entonces, bajo esta posición, ubicamos los lóbulos. Y, a ver, ahorita ya lo marqué por completo, pero, les decía pues que el lóbulo frontal está ubicado como su nombre indica, en la frente, es decir, aquí. Si lo tuviera que marcar, diría que el lóbulo frontal está aquí. El lóbulo occipital, por el contrario, está en la parte posterior de nuestro cráneo, es decir, está atrás. Y en esta imagen el lóbulo occipital estaría aquí. El lóbulo temporal estaría aquí, en la parte medio, bueno, que en nuestro caso sería pues más o menos a la altura de la oreja. Y el lóbulo parietal estaría encima justamente del lóbulo temporal. ¿Sí? Esto lo van a ver en internet, chicos, no se preocupen, lo pueden buscar también ahí. Entonces, más o menos, esta sería la división de los lóbulos. Lóbulo frontal, occipital, temporal y parietal. ¿Sí? Obviamente que esta vista, bueno, la ubicación de estos lóbulos está estática, pero van a ver que varía en función de la vista, ¿no? En el caso de este es una vista sagital, pero si digamos ponemos una vista coronal, horizontal, va a variar la imagen que vamos a tener a nuestro frente. ¿Sí? A ver, ¿otra duda? Porque, a ver, entendamos que los lóbulos nacen, o bueno, se estudian, o bueno, existe los lóbulos para hacer una división funcional del cerebro. Es decir, que el cerebro se puede dividir en lóbulos, en 4 lóbulos. Esta división de lóbulos se hace netamente por razones funcionales, es decir, aludiendo a una función. Porque como hemos visto, cada lóbulo está abocado o especializado al menos en cierto tipo de funciones, como los que yo ya les mencioné aquí. Ahora creo que me lo han rayado, recién me di cuenta. Pero bueno, básicamente eso es, chicos. A ver, otra pregunta.
A ver, en lo que van haciendo preguntas o... A ver, Percy me dice, el cerebro está relacionado a todo lo que tiene que ver con el movimiento. Se podría decir que sí, Percy, pero de hecho, más que el cerebelo, más que controlar el movimiento, ojo en esa palabra control, más que controlar, lo regula, lo equilibra, lo balancea, ¿sí? Es por nuestro cerebelo que nosotros podemos estar en equilibrio, podemos coordinar nuestras posturas y básicamente por ahí va la idea, ¿sí? Vamos a ver que al momento de hacer estudio de todas estas funciones, control de movimientos, emociones, sensaciones, de alguna que otra manera todos, o bueno, gran parte del sistema nervioso actúa, pero unos órganos, algunas áreas, más que otros, ¿sí? Y bueno, en el caso particular del cerebelo, pues va a regular más que todo los movimientos, la postura, el equilibrio, más que todo el cerebelo va a estar abocado por ese lado. No lo controla, pero sí lo regula. A ver, otra consulta, chicos. Ah, ya, trastorno obsesivo compulsivo. Listo, listo, Julio. Eh, un trastorno obsesivo compulsivo se podría definir pues como una enfermedad mental, es un trastorno mental. De hecho, los manuales de psiquiatría y psicología lo consideran como tal, el DSM-5, el CIE-10, pero este trastorno más que todo se podría caracterizar por el hecho de que una persona pues tenga ciertos patrones de conducta obsesivos, como podría ser el hecho de lavarse, por decir, ustedes habrán visto que en algunas películas, digamos, que una persona no puede estar tranquila si es que no ve toda su casa limpia. Es decir, que apenas haya alguna pizca mínima de suciedad, pues tiene que limpiarlo, porque no está satisfecho, no se siente bien, no logra sentirse pleno, feliz, si es que ve un mínimo detalle, un mínimo defecto ante sus ojos. Entonces sienten esa necesidad que, de hecho, por el mismo hecho de decirlo necesidad ya es algo patológico, porque tú en realidad por ver algo sucio, pues lo normal, te incomodas, ¿no? Un rato, digamos, digo, ah, ya, esto está sucio, tengo que limpiarlo. Pero en el caso de una persona compulsiva, ese pensamiento ya es una obsesión, porque lo ve, lo mira y dice, y no se siente bien, le causa malestar, de tal manera que siente que tiene que limpiar y lo hace al toque para volver a estar tranquilo. Y pues en ese sentido, pues una persona compulsiva, obsesiva, compulsiva, va a ser así, obsesiva, obsesiva con ese tipo de detalles. Y justamente a razón de su obsesión, va a tener esos comportamientos compulsivos, que más que racionales, pues son algo automáticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, más que todo, un trastorno obsesivo compulsivo se da por ese lado. A ver, espero haber aclarado más un poco tu duda, Julio. La otra pregunta creo era relacionada a las adicciones, ¿no? No recuerdo más o menos cuál era la pregunta puntual, pero a ver si me la pueden formular otra vez. Ah, ya, ¿cómo actúa una droga? Listo, Carlos. A ver, las drogas, lo que suele pasar con las drogas es pues que tú las consumes y las drogas se van al cerebro, alteran el cerebro. En el caso del cerebro se puede decir que, es- o bueno, en el caso de de las drogas, podemos decir que las drogas pueden causar dos cosas en el cerebro, ¿sí? Pueden inhibirlo o excitarlo. Inhibirlo, pues inhibir, disminuir. Excitarlo, elevar, activar, hiperactivar. Entonces, en el caso de ciertas drogas, bueno, en el caso particular del alcohol, el alcohol se podría decir que inhibe el cerebro, ¿sí? Lo reduce, disminuye la actividad. Y es por ello justamente pues que cuando uno consume alcohol, lo que pasa, si es que uno consume demasiado, pues es que pierde el conocimiento,
se duerme, ¿no? Porque básicamente el alcohol inhibe la actividad del cerebro y lo relaja, por así decirlo. Y justamente la razón de ello es que cuando uno consume demasiado alcohol pierde conocimiento y luego termina dormido. ¿Por qué? Inhibe el cerebro en general. Pero en el caso de otras drogas, como podría ser, a ver, la heroína o los opioides, lo que pasa es que estas drogas ya no van a inhibir el cerebro, sino todo lo contrario, lo excitan. Y cuando se habla de una excitación en el cerebro, pues ahí entra a tallar el neurotransmisor. Y de hecho también cuando se inhibe también, solo que otro tipo de neurotransmisor. Entonces, cuando se excita el cerebro, pues hablamos ya del neurotransmisor particular de la dopamina. Entonces, el cerebro segrega dopamina y la dopamina activa, hiperactiva el cerebro. Y a la vez que hiperactiva el cerebro, también produce una sensación de placer momentáneo en ese momento. Y es por ello que quien consume drogas, pues usualmente se siente placentero en ese momento, siente placer, ¿sí? Pero lo que pasa con el consumo prolongado de las drogas es que al inicio, digamos, tú consumías solo un poco y te causaba placer, pero el cerebro va generando resistencia de tal manera que cuando tú consumas para una siguiente vez y para siguientes veces, el cerebro va a pedir más de esa sustancia para activar esa dopamina, ¿sí? De tal manera pues que se va haciendo más resistente y a fin de cuentas el drogadicto consume más y más para sentir el efecto que sintió como si fuese la primera vez. Y es por ello justamente que los drogadictos pues van consumiendo más, más, más y más. Y a fin de cuentas ya no pueden controlar eso. ¿Por qué? Porque el cerebro se ha acostumbrado tanto a esa sensación de placer que cuando baja, es decir, que cuando no hay droga, siente malestar, ya siente que no puede estar sin eso. Y justamente ahí es cuando se genera el mecanismo de la adicción, porque el cerebro no se siente bien si es que no consume esa droga. Y cuando consume esa droga necesita cada vez cantidades más elevadas para sentir el efecto que sentía al inicio, para lograr sentirse bien. Y por eso justamente ahí estaba, les comentaba que ahí estaba uno de los fundamentos de la adicción. Y es por eso pues que habrán visto que cada drogadicto pues necesita consumir más y más y más de esa droga. Y es por ello también que justamente es peligroso las drogas. Eh, y bueno, al final les comentaba, ¿no? Que la finalidad de eso no era satanizar al neurotransmisor, a la dopamina, ¿no? Sino pues son las drogas las que desnaturalizan la función de la dopamina, de los neurotransmisores como tal. Entonces, yéndose más por el lado de las drogas, Carlos, nuevamente, existen drogas que inhiben, como es el caso del alcohol, y drogas que excitan, como podría ser el caso de la marihuana, el HZ, bueno, ya me olvidé ese nombre, heroína y otros. Y bueno, eh, cada tipo de droga inhibe o excita de manera menos o más intensa. Sí, es por eso que algunas drogas incluso pueden ser muy brutales, muy extremas, como habrán oído hablar alguna vez de alguna droga caníbal, que excitaba a nivel tan extremo el cerebro que hacía perder la conciencia, pero eso no les impedía pues el hecho de seguir manteniendo, o bueno, de que el cuerpo siga actuando sin un control consciente. Y es por ello, a ver, si ustedes buscan en Google, alguna vez se habló de una droga zombie, droga de muertos, no sé, pero una droga caníbal. De hecho, creo que lo pueden buscar ahí. Porque lo que pasó, pues, es que esa persona consumía esa droga, a ver, ahorita lo estoy buscando, y perdió la conciencia, pero no perdió para nada el, la capacidad de moverse. Entonces, cuando estaba en ese estado, pues me parece que le dio un par de tajadas, un par de mordiscos a algunas personas y pues de ahí nace, ¿no? De ahí nació esa noticia. Por eso se le apodó la droga caníbal. Entonces esa droga fue más extrema que otras, mucho más extrema. Entonces, también se podría clasificar, ¿no?, a las drogas en función de la peligrosidad que éstas tienen. Y bueno, el mensaje aquí es que no consumamos esto, ¿no, chicos? Pero bueno, ese no es el tema propiamente, el tema más que todo era el cerebro. Y bueno,
Particularmente aquí vimos cómo las drogas alteran el neurotransmisor y, consecuentemente, el cerebro como tal. ¿Sí? Entonces, para terminar, chicos, ¿alguna duda más? Si no, lo dejamos aquí. Profesor, el autismo, ¿cómo lo puede definir? ¿O qué es? ¿Y qué tiene que ver con el cerebro? A ver, el autismo, chicos, bueno, eso ya que más que todo es una eh, enfermedad que se trata más en la psicología excepcional, pero se podría decir que una persona autista va a tener dificultades para socializar, más que todo, ¿no? Eh, el autismo, pues, no recuerdo ahorita si tiene un componente genético, pero si hablamos de autismo, la principal dificultad o la principal característica del autismo pues está en el hecho de que la persona que lo padezca va a tener dificultades para interactuar a un nivel social, ¿sí? Es decir, que la persona autista puede ser muy inteligente, claro que sí, puede estudiar, puede hacer clases, puede estar como nosotros aquí aprendiendo, claro, pero va a tener dificultades al momento de interactuar, de conversar, de expresar, de hacer otras cosas que estén a un plano interpersonal, es decir, que involucren contacto con las otras personas. Y de hecho, ahora que lo mencionas, Luana, me parece que salió una noticia, ¿no? De que un profesor de México discriminó a un alumno de ingeniería justamente por ser autista. Y si en realidad el autismo nada tiene que ver con el hecho de ser inteligente. Uno por más que sea autista, puede ser inteligente, no hay problema. De hecho, los niños, bueno, los niños jóvenes autistas se caracterizan también por tener una gran inteligencia. Es decir, que esa dificultad a nivel social, interpersonal que ellos puedan tener, lo compensan con una inteligencia mucho mayor, a un nivel de conocimientos, a un nivel intrapersonal. ¿Sí? Entonces no es ningún motivo para que, bueno, en este caso el profesor desmerezca, ¿no?, todo el esfuerzo que estaba haciendo ese joven. ¿Sí? Entonces, más que todo, el trastorno autista va por ese lado. Espero haber respondido a tu duda, Luana. A ver, Julio me dice, suba a Classroom, por favor. Sí, sí, no te preocupes, Julio. Bien, ¿alguna última consulta, chicos? Para que nos vayamos ya. A ver, voy a contar 5 segundos, si no, nos vamos. Y a la siguiente clase, el martes, como siempre, continuamos con las sesiones. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su dedicación y pues que tengan un buen fin de semana, una buena semana y nos vemos a la siguiente clase. Ok, muchas gracias, Carlos. Hasta luego Lenka, hasta luego Luana, hasta luego Ana. Una excelente semana. Percy, Julio, nos vemos. Hasta luego, Xiomara. El martes a las 11 de la mañana, no lo olviden, ¿sí? Nos vemos.